Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación y por el espacio de palabra. Bueno, mi nombre es Daniela Ortiz, yo soy peruana, viví 13 años en España, en donde de hecho nos encontramos con Ramón, fui parte de distintas organizaciones antirracistas trabajaban desde una perspectiva de colonial, y hace 2 años estoy viviendo de vuelta en Perú y me encuentro de hecho en Cusco, en el sur de Perú, en una de las zonas donde la movilización, las protestas, donde la toma de carreteras es generalizada. No es un grupo de violentos como quieren hacer creer en los medios de comunicación, sobre todo en los medios de comunicación internacionales, sino hay una participación masiva de las protestas, hay familias, personas mayores participando de las tomas de carreteras, etcétera. Y bueno, esta es una situación que lo que estamos viendo en Perú, que se viene dando, es el desenlace, digamos, que estaba buscando la derecha peruana, pero también poderes internacionales como ellos, la embajada estadounidense, desde un inicio, desde el momento en el que Castillo es electo, hay una estrategia, digamos, de ataque a esa elección popular, principalmente mediante el lawfare, un lawfare que se inicia, por ejemplo, con judicializar y denunciar a miembros de mesa, donde Castillo había sido electo por el 90, 95, 98% en zonas rurales, campesinas, a las cuales a los miembros de mesa de esas zonas, los grandes estudios de abogados de Lima, cuando Castillo sale electo, les empiezan a abrir procesos judiciales diciendo que han cometido un denominado fraude en mesa, que tomó meses para poder determinar que era falso, que no había habido ningún tipo de fraude coordinado, y es muy importante tener en cuenta que ahí se judicializó a ciudadanos campesinos que cumplieron con su labor de ir a la mesa electoral a cumplir lo que el Estado les pedía que hagan, ¿no? Entonces, después han venido 3 intentos de vacancia. Es muy importante tener en cuenta que en el contexto peruano hay un absoluto desbalance de poderes, es decir, el Congreso, precisamente porque el fujimorismo y la derecha lo ha venido controlando, tiene mayor poder que el Ejecutivo. Por eso hemos tenido 6 presidentes en los últimos años, que no solamente es un intento de la derecha por tomar el poder, no solamente en el caso de Castillo tiene que ver con expulsar a cualquier propuesta popular de izquierdas de la posibilidad de gobernar, sino que es el fujimorismo que está intentando desde hace muchos años, y lo sabemos con su candidata Keiko Fujimori, la hija del dictador Fujimori, que viene intentando tomar el poder, y lo han logrado en un Congreso que han logrado manipular, digamos, todos los mecanismos legislativos desde ahí para que se den situaciones como, por ejemplo, que el presidente Castillo tenía que pedir permiso al Congreso para ir a la toma de mando de Gustavo Petro. Y, por ejemplo, de esa manera tenían un montón de normativas a su favor para poder interrumpir el trabajo del Ejecutivo y el trabajo del presidente Castillo. Además de toda una maquinaria a nivel mediático y a nivel judicial, poderes, por ejemplo, en el contexto judicial, el Ministerio Público, en el contexto del Poder Judicial, también hay muchísimos fujimoristas que han logrado tomar esas instituciones, ¿no? Y que venían abriendo investigaciones no solamente a Castillo, y eso es muy importante, ¿no? Recordar, así como hubo este primer proceso de lawfare a los propios ciudadanos que vivían en las zonas en donde se votó mayoritariamente Castillo. Después hay un lawfare brutal, por ejemplo, hacia figuras como el líder de Perú Libre, el partido con el que entra Castillo a gobernar, Vladimir Cerrón, quien tiene 16 procesos judiciales abiertos por supuesta corrupción. A incluso la familia del presidente. Hay que recordar que un mes antes de que Castillo sea detenido, la hija del presidente Castillo fue detenida preventivamente en toda una operación de manipulación de la legalidad, en donde la policía, el mismo Harvey Colchado, el mismo policía que ha detenido después, y después veías que se repetían las figuras ¿no? de la policía, de la fiscalía, que estaban persiguiendo al presidente y a su familia. El mismo policía que ha detenido Castillo ha sido el mismo que entró a hacer una operación absolutamente fuera de la legalidad que existe, que es la legalidad de ellos, y que entraron incluso a la habitación del presidente y que estaban tocando documentos, papeles, computadoras que eran del presidente, que no podían entrar. Ahora sabemos, por ejemplo, que el presidente ha estado viviendo un reglaje por parte de su propia seguridad, reglaje que se ha extendido también a otros parlamentarios, por ejemplo, de partidos de izquierda, ¿no? El cierre del Congreso, que es denominado como un golpe por parte de la derecha, que no lo es en realidad, de hecho,
había un pedido, digamos, un reclamo popular de que Castillo cierre el Congreso, porque el Congreso estaba teniendo esta actitud Sí, mi paso para allá. Perdón. digamos, de no permitir gobernar. Una decisión, por ejemplo, que el expresidente Martín Vizcarra también tomó en su momento y no se denominó como golpe. Cuando hace unos años Martín Vizcarra, por estas mismas situaciones, decide cerrar el Congreso, no se denomina como golpe, ¿no? Cuando Castillo cierra el Congreso, quien lo detiene es su propia seguridad. E incluso dicen que ha sido, incluso que le han llegado hasta apuntar con un arma, ¿no? Hasta ahora hay mucha incertidumbre de entender acompañado de quién, cómo fue que tomó esta decisión, pero sí es importante tener en cuenta que había una gran parte de la población, el Congreso tiene solamente 11% de aprobación, ¿no? Una gran parte de la población que ya estaba en las calles anteriormente pidiendo que se cierre ese Congreso, ¿no? Luego lo que ha venido no es solamente una situación de persecución a Castillo, a su familia, que como sabemos ahora está en México, que eso ha traído consecuencias también. El embajador Pablo Monroy ha sido expulsado automáticamente por las autoridades peruanas y por la Cancillería peruana por haber decidido darle asilo a la familia de Castillo, negando que hay una situación de persecución política, sino que esta situación se ha venido dando, digamos, de persecución a cualquiera que se oponga digamos, la toma de poder de Dina Boluarte y a las decisiones del Congreso de vacar al presidente, ¿no? No solamente con los 28 asesinados en las calles, ¿no? Sino que la policía, por ejemplo, ha entrado a allanar. Ese es el término que se utiliza, por ejemplo, mucho cuando hay operativos antiterroristas en el contexto peruano, a el local, por ejemplo, de la Confederación Campesina del Perú, que comparten local en el contexto de Lima con el partido Nuevo Perú. Nuevo Perú es un partido, digamos, de izquierdas que no estaba en el gobierno, no es una izquierda que se podría entender como radical ni nada por el estilo, de hecho es bastante moderada, ¿no? Entró la policía y directamente, tal como lo vivimos en los años 90, sembraron pruebas, llevaron machetes que estaban aparte con etiqueta, machetes no usados, ¿no? Pasamontañas, pusieron clavos, ¿no? Tuvieron secuestradas a muchas compañeras y compañeros en los locales de la Confederación Campesina del Perú y en el local de Nuevo Perú. Es importante tener en cuenta que debido al centralismo que hay en el contexto peruano, precisamente por el orden colonial, muchas veces desde las provincias, desde el sur del país, hay movilizaciones que van hacia Lima, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo la marcha de los 4 suyos para votar a Fujimori, o cuando ha habido que defender el voto de Castillo, que hubo también muchísimas movilizaciones, la gente se va a Lima, ¿no? Entonces, había muchas compañeras y compañeros de provincia que estaban durmiendo en los locales de la Confederación Campesina del Perú y durmiendo en el local de Nuevo Perú, y ahí ha entrado la policía, compañeras que son quechua hablantes, se les ha procesado en castellano, no habían traductores de quechua, no habían traductores, habían compañeras también que hablaban ayáninca, no habían traductores de ayáninca. En un primer momento no se les ha denunciado por terrorismo porque hubo mucha movilización y hubo gente que estuvo afuera protestando, llegaron cientos de personas a la entrada de los locales, pero el día de ayer ya se les ha abierto un proceso con acusaciones por terrorismo. Y eso es muy importante tener en cuenta, que en el contexto peruano, por la dictadura fujimorista, tenemos ya toda una serie de mecanismos legales que permiten la persecución política mediante las denuncias de terrorismo, además de, digamos, toda una maquinaria mediática y política que opera a partir de eso, ¿no? Que cualquier persona que sea de izquierda, que se organice o lo que sea, es, como denominamos acá, terruqueado, ¿no? Por otro lado, es muy importante tener en cuenta quién es, o sea, cómo está operando Dina Boluarte. De hecho, muchas compañeras le llaman la Yanine Áñez de Perú, ¿no? En ese sentido ha sido muy estratégico el hecho que sea una mujer. Ella, en sus recientes declaraciones luego del asesinato de 28 personas, y es muy importante recordar, 7 de ellas menores de edad, 7 personas son menores de edad de los asesinados, ¿no? Y asesinados que están siendo terruqueados en los medios de comunicación, diciendo que no, que son parte de grupos armados, que son partes de mineros ilegales o cosas de eso, pero habían 7 menores de edad asesinados, y Dina Boluarte en sus recientes mensajes se victimiza diciendo
que a ella no la dejan gobernar porque Perú es un país machista y ella es una mujer y que le están atacando por el hecho de ser mujer. Esto es muy importante tener en cuenta que viene, digamos, de las estrategias de USAID y de todo este tipo de financiamiento. De hecho, si uno entra, por ejemplo, a la página de USAID, ve que está financiando luchas por la mujer y luchas ecologistas, ¿no? Pero con una agenda detrás claramente, ¿no? Que tiene que ver con fortalecer esta idea, ¿no? De que figuras como Boluarte o Yanine Áñez no son aceptadas, no porque reproduzcan el orden colonial, capitalista, patriarcal, sino porque son mujeres, ¿no? También Boluarte está haciendo un uso muy perverso del quechua. Ella es una, digamos, lo que entenderíamos como una misti, una especie de élite mestiza de provincia, que si bien el quechua no es su primera lengua, pero sí habla quechua, pero en muchos de sus mensajes donde justifica y criminaliza a las personas que han sido asesinadas, ella se pone a hablar en quechua, ¿no? El mismo quechua que, por ejemplo, cuando Guido Bellido, un parlamentario de izquierdas del Cusco que estuvo en el Parlamento, utilizó, se le cayó, se le señaló, hasta se le insultó por el hecho de haber hablado a nivel político en quechua, ¿no? Pero ahora a Boluarte se le está permitiendo, y eso es muy importante, digamos, desde las teorías, desde las prácticas y los entendimientos decoloniales, cómo la identidad, ¿no? También puede ser manipulada en este tipo de casos, ¿no? La identidad mujer y la identidad en relación al uso del quechua, ¿no? Es muy importante, y ya para terminar, tener en cuenta el rol que está teniendo la embajada estadounidense. Nosotros en el contexto peruano, o sea, como les explico, hemos tenido 6 presidentes los últimos años, hay una situación de inestabilidad, no es el primer golpe parlamentario, hay una situación de inestabilidad política, digamos, recurrente, pero la soberbia y la contundencia y la violencia que estamos viendo ahora, muchos creemos que responde a otras cosas y creemos que tiene que ver con el hecho que en el contexto latinoamericano son más y más los pueblos que están eligiendo gobernantes de izquierda, ¿no? Y que tenemos a Petro en Colombia, tenemos a Lula en Brasil, a López Obrador en México, ¿no? Y que aparte, digamos, están trabajando de manera conjunta, y eso lo hemos visto, por ejemplo, con el no reconocimiento a Dina Boluarte por parte de los presidentes de muchos de estos países, que de hecho han sido los embajadores llamados ahora por la Cancillería por la postura de los distintos presidentes latinoamericanos, digamos, de izquierda, ¿no? Y lo que creemos muchas es que esto tiene que ver con una disputa a nivel de la región, ¿no? O sea, el poder imperialista, el poder capitalista, patriarcal, colonial, ha venido perdiendo poder en la región, incluso en esos estados-nación de herencia colonial que siempre han controlado. Hemos logrado incluso con su maquinaria democrática, con sus reglas del juego, tomar esos estados-nación, ¿no? Y lo que les queda es tomar el poder por la fuerza para ir recuperando territorio, ¿no? Entonces, cuando vemos lo indolentes, lo prepotentes, la seguridad con la que sale Boluarte, sus ministros, el hecho, por ejemplo, que quien estaba encargado del Ministerio de Defensa durante los días de las peores matanzas, acaba de ser ascendido a ser el premier, el jefe del gabinete, como una especie de premio, pero también como una declaración de guerra hacia el pueblo peruano, de que no van a parar con la violencia, y que quien estuvo a cargo del Ministerio de Defensa durante las matanzas, ahora va a estar a cargo del gabinete presidencial. Y una cosa importantísima con esto, como les decía, es la cuestión en el contexto latinoamericano y el rol de la embajada estadounidense. Esto no es ficción, o sea, digamos, la embajada estadounidense opera en el contexto peruano, siempre ha estado activa, ¿no? Pero sí se ve que hay una actividad muchísimo mayor, y se percibe que la seguridad de este gobierno golpista, precisamente por el apoyo que está teniendo la embajadora es Lisa Kena, quien además ha estado antes 8 años en la CIA, ha estado en Irak durante muchísimos años, ha estado también trabajando en el contexto ucraniano, precisamente previo, digamos, en el proceso de radicalización de la extrema derecha en el contexto ucraniano, y ella viene teniendo reuniones, por ejemplo, con figuras como la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para incluso hacer, y acá lo apunté, talleres y cooperación interinstitucional y cursos de asistencia a los fiscales. O sea, los fiscales que están
manejando todos los procesos del offer en el contexto peruano están formados directamente por la embajada estadounidense y lo hacen abiertamente, ¿no? Y hay que recordar que Biden apenas entró, una de las cosas que digamos, generó es este fondo para la lucha anticorrupción que se reparte a través de USAID, ¿no? Y que sabemos que es dinero para hacer los procesos del offer, ¿no? Y ya, bueno, para terminar, bueno, decir que como explico muchas, creemos que eso tiene que ver con una disputa a nivel de la región, y los reclamos principales son, ya ha aumentado el reclamo del cierre del Congreso, ¿no? El reclamo por una nueva constitución y por un proceso constituyente hasta hace poco tiempo era una cosa más marginal, pero ahora es un reclamo generalizado en las calles y se ve que esa es la herramienta que vamos a tener que utilizar para poder salir de esta situación. Y obviamente se está reclamando por que salga Boluarte y que se le procese por los asesinatos que se han dado y por toda la situación también de persecución que se está dando. Están entrando a locales, a casas. Ahorita estamos en un estado de emergencia, a pesar de que la paralización ha sido suspendida hasta el día 3, el estado de emergencia permite que el ejército y la policía entren a tu casa, hay toque de queda en muchos contextos, ¿no? Hay una impunidad absoluta, incluso hay muchos familiares de personas que están diciendo que hay gente que está desaparecida. Todos los asesinados han sido por herida de bala, del tórax para arriba, o sea, han disparado a matar, ¿no? Y esto tiene que ver también con un aleccionamiento en el contexto peruano a que ninguna persona campesina de origen rural, sindicalista, como lo es el profesor Castillo, se atreva a entrar al gobierno. Y no solamente él, sino todas las personas y los cargos que le acompañaron, ¿no? Daniela, y bueno, muchísimas gracias. No, no te preocupes. Daniela, antes que te vayas, es inevitable, imposible dejarte de ir, imposible, porque claro, no lo, antes que nos ayudas con la siguiente pregunta. Importantes datos que nos dejas allí. Una de las cuestiones que ni los golpistas, ni los actores externos como la embajada, etcétera, o los grupos del dueño del Grupo de Río, o Grupo de Lima, que se llamaba, habían tomado en cuenta en este nuevo acto, nuevo modo de hacer golpe de Estado, era el factor pueblo. Jamás, ni tampoco quien habla iba a imaginar que esta emergencia, como hormigas frente a un elefante por todas partes, ¿no? Muy a pesar que los habían terruqueado, los habían masacrado anteriormente, etcétera, con el grupo en la guerra antisubversiva. Ese elemento importante, no sé qué me comentas al respecto, y lo otro es, y no solamente eso, y al parecer que el colonialismo interno de Lima para adentro, porque en el Perú, amigas y amigos, para ser peruano tenías que limeñizarte, escuchen bien, ¿sí? El 80% del territorio del país tenía que necesariamente, ¿no?, volverse costeño, tipo Lima, ¿no? Entonces, al parecer que eso se está terminándose ahora porque una de las demandas, aparte de lo que indicas, es el tema de la conformación del Gran Sur, ¿no? La emancipación. O sea, ni siquiera se habla ya de autonomía a través de la Asamblea Constituyente Plurinacional, la nueva constitución con autonomías territoriales, etcétera, decían que iban a constituirse un Estado unitario con autonomías territoriales. Pero ahora, ya que los han masacrado, la gente dice independencia, que Lima empieza a trabajar, que nosotros vamos a quedarnos con todos los bienes que tenemos, porque todo lo que tenemos aquí se lo llevan para Lima y se queda en Lima, y cuando reclamamos nos masacran. ¿Cuál es tu lectura en cuestión de 3 minutos, estimada Daniela? Claro, o sea, hay una, o sea, ya, y eso tiene muchísimos años, ¿no? La propuesta de independizar el sur del país, un sur mayoritariamente indígena, un sur con una identidad muy fuerte, con una postura. De hecho, el sur es quien vota siempre, digamos, propuestas populares o de izquierda. Desde la campaña vimos un racismo brutal al cual este sur respondió, y también es primera vez que un presidente y sus ministros, por ejemplo, dan respuesta y confrontan el brutal racismo que se estaba viviendo en ese tiempo. Ha sido muy importante también, por ejemplo, que a pesar de que Lima controla todos los medios de comunicación, que son absolutamente todos de derecha,
¿no? A pesar de que hay un control absoluto de la prensa en el contexto peruano, ¿cómo es que ganó Castillo? Y Castillo, ¿por qué gana? Porque acá tenemos una red de radios comunitarias muy fuerte y, por ejemplo, en el pueblo en Urubamba, donde yo vivo, la gente no ve la televisión de Lima, no porque no llegue, sino porque no se siente representada y no quiere escuchar las racistadas que están diciendo todo el día en esos medios de comunicación. Entonces lo que se consume es la radio local, que tiene un discurso absolutamente diferente a los medios de allá. Y ahí está ese factor pueblo, ¿no? Que así como sorprendió en las elecciones, que a pesar de toda la maquinaria, o sea, recuerden que ha venido Leopoldo López, Mario Vargas Llosa, toda la maquinaria, el dinero, los recursos que tenían, y le ganan un maestro campesino con un partido que no tenía plata básicamente para trabajar, que tenían un solo comercial en la radio porque no tenían ni siquiera comercial en la televisión porque no había plata para eso, le ganan las elecciones, le tratan de hacer un no reconocimiento de la elección y el pueblo se va hasta Lima y reclama por su presidente, se logra gobernar y ahora cuando han tratado de tumbárselo, a pesar de todo lo que han tratado de acusar a Castillo, el pueblo está ahí afuera porque esto no se trata de una disputa por Castillo, esto se trata de una disputa por cambiar la estructura racista colonial que hay en el contexto peruano, ¿no? Y que Castillo venía con esa propuesta, pero se trata, por ejemplo, de la cuestión de lo de los recursos, ¿no? Ahora también muy importante recordar que ahora se cumplen 30 años de las concesiones mineras, del gas y de los distintos recursos que se dan con la Constitución de 1993, impuesta por Alberto Fujimori y creada precisamente para neoliberalizar el país aún más, ¿no? Y ahora se acaban, 2023 ya se cumplen 30 años, muchas de esas concesiones se van a acabar y también tiene mucho que ver, digamos, la contundencia de este golpe de Estado con no permitir que se revisen esos congresos, esos contratos que Castillo y su gente estaba proponiendo, por ejemplo, sobre todo lo del tema del gas, ¿no? Hay un reclamo muy fuerte por que cómo puede ser que Perú sea productor de gas y que nosotros pagamos el gas casi a precio de Europa, ¿no? Y esa es, digamos, la disputa que se está teniendo ahora. Ahora se ha dado una tregua, o sea, la paralización ha sido muy fuerte, o sea, han sido 7 días de paro total, hasta que han sacado al ejército. La gente ha continuado realizando las paralizaciones. Yo creo que hay zonas que el ejército no se atreve a entrar, por ejemplo, en la zona donde yo vivo hay tanto consenso y hay tanta movilización que no se atreve a entrar, porque acá se ha resistido hasta desde los españoles, o sea, acá hay mucha experiencia acá no existen, por ejemplo, monumentos coloniales, ¿no? O sea, no existen, no han logrado tomar el espacio público ni siquiera con eso, ¿no? Y ahora las paralizaciones han dado una tregua por Navidad, que eso también es muy interesante, ¿no? Hay paralización absoluta, pero por ejemplo, desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la mañana los mercados están abiertos para que no haya desabastecimiento al propio pueblo, porque de lo que se trata es de desabastecer, digamos, a Lima, o generar una situación de paralización de las carreteras, pero sin generar consecuencias negativas. Por ejemplo, salieron con un montón de fake news de que habían bebés, un bebé que había muerto yendo en una ambulancia, y luego el propio hospital tuvo que salir a decir que eso era mentira. Y después de que el hospital dijo que era mentira, Boluarte, cuando le pregunta por los muertos, solamente habla de ese supuesto bebé muerto por supuestamente las paralizaciones, ¿no? Entonces, ahora hay una tregua hasta el día 2, y el día 2 comienza otra vez el paro, y esto yo creo que no se va a detener hasta que Boluarte salga, y no han calculado bien como denominadas el factor pueblo, porque de hecho se ha reforzado el reclamo por una nueva constitución, ¿no? Algo que, como decía, estaba medio marginalizado. Ahora, cerrar el Congreso, nueva constitución, Libertad Castillo y encarcelamiento de Boluarte y todos los responsables a nivel político y material de los asesinatos, es un consenso generalizado, ¿no?